Yo creo que ya estamos viendo con los dos grupos de Feno 2 el libro Utopía para Realistas, este libro que, por cierto, no le he dado a la fotocopia todavía, pero ya lo van a tener esta semana. Eh, yo voy a hacer que fotocopien todo el libro entero. No es un libro muy grande, son páginas cortas, tiene en lo que está solamente escrito sin las notas y las cuestiones de índices. El libro tiene 240 y tantas páginas. Es relativamente corto. Un libro ya de 300 y pico de páginas, 400 ya sería largo, pero este tiene 242 páginas y se lee fácil. La única cuestión es que algunos capítulos, después yo les voy a decir qué capítulos conviene llevar adelante, porque algunos capítulos son muy técnicos en aspectos de economía. Como nosotros somos psicólogos, no manejamos mucho la economía. Tal vez hay un par de capítulos que les voy a decir que los pasen de largo, a menos que ustedes en un momento determinado lean esos capítulos y los entiendan bien. No son tampoco capítulos difíciles, son un poco fatigosos porque está hablando permanentemente de economía. Pero ¿a qué se refiere el libro? Se refiere eh, sobre la renta básica universal, sobre la semana laboral de 15 horas y un mundo sin fronteras. Es un libro evidentemente utópico, dice utopía, pero es utopía para realistas. Es decir, que el autor dice, esta sí es una utopía. ¿Qué es una utopía? El libro La Utopía de Tomás Moro, como dijimos en algún momento, es un librito que se hizo en el 1400 y tantos, cuando empieza lo que se llama el Renacimiento. Tomás Moro hace este libro en Inglaterra, donde se expresa la posibilidad de que existiera, aunque no existe, de que existiera un mundo donde la gente no trabaja tanto, gana bien, tienen de todo. Es decir, un mundo de felicidad, donde el trabajo es voluntario, eh, donde no hay la obligación de trabajar para vivir y donde hay de todo. Esta utopía fue también copiada por otros autores y la verdad es que lo que tiene que ver con esta utopía en parte se ha cumplido, pero en parte no. Es decir, la discusión del libro es que los verdaderos índices económicos dicen que esa utopía es posible, pero hay que ver de qué manera se plantean las políticas para lograr esto. Por ejemplo, si la gente trabaja menos, ¿va a rendir bien? Nada menos que Henry Ford, nada menos que Henry Ford, el gran millonario, se hizo millonario con los autos. Él descubrió que la semana podía ser de 5 días, porque antes trabajaban hasta los domingos. El primero que dijo, no, con 5 días a la semana basta, porque en esos 2 días la gente descansa y después rinde mejor. Además, dice, en esos 2 días la gente puede pasear. Yo quiero que la gente me compre autos y quiero que mis mismos obreros también compren autos. ¿Y cuándo van a viajar en auto si tienen que trabajar todos los días? Entonces, por varias cuestiones, Henry Ford fue el primero que inició algo que ya pedían los obreros, pero lo inició él, la semana de 5 días. Ustedes saben que en la mayor parte del mundo existe esta semana de 5 días. Quedan sábados y domingos para descansar. Y se ha comprobado que esto es bueno, porque un obrero que no pueda descansar ni siquiera un par de días a la semana, a la larga empieza a producir menos porque comete errores en la producción, en las máquinas, y definitivamente no rinde bien. De manera que acortar un poco el trabajo
es bueno, pero se lo podría acortar más todavía. Y este autor muestra cálculos que se han hecho y que se han dejado a un lado. Hubo en Inglaterra, en un lugar, una experiencia que se hizo para darle dinero a las personas. Pueden trabajar o no trabajar, pero van a recibir un dinero, reciben un dinero. Esto se hizo hace muchos años atrás. Y después hubieron informes, los informes decían que esto no era conveniente porque dejaban de trabajar, había más delincuencia, más vagancia, etcétera, etcétera. Y en base a ese informe oficial que fue conocido, convencieron al presidente Richard Nixon, que no es un presidente que me caiga simpático, convencieron a Richard Nixon porque él tenía, Richard Nixon, la idea de eh, darle dinero a la gente, independientemente de que trabaje o no, darle un sueldo para poder vivir mejor, sea que encuentren trabajo o que no encuentren, o que a partir de ese sueldo ellos puedan encontrar un trabajo más adecuado a lo que ellos saben hacer, porque también es ridículo poner a gente que no sabe hacer un trabajo a hacerlo. Y si la industria funciona bien, siempre van a necesitar más obreros y obreros especializados. Por lo tanto, Nixon decía, si le damos a toda la gente en este país, la gente que tiene menos recursos, le damos un sueldo para vivir y encima de eso todo lo que ellos consigan trabajando. Y algunos asesores de Nixon lo convencieron de que no era una buena idea y le trajeron a colación aquella experiencia que se había hecho en Inglaterra siglos antes y que no había resultado. Sin embargo, después se investigó y se descubrió que ese informe de Inglaterra era falso, que estaba mal hecho, porque los inspectores que tenían que ir a ver cómo funcionaba aquello, en ese pueblo donde decidieron darle dinero a la gente, el informe estaba falsificado. Y el tipo que era el responsable del gobierno de hacer ese informe, ya desde ya tenía en su mente cómo iba a ser el informe. No fue un informe real, no fueron a ver a la gente, porque la gente que tenía eso trabajaba bien, no estaban, no estaban vagando, no estaban haciendo nada malo, estaban trabajando y se sentían muy bien. Es decir, que el experimento había funcionado, pero los tipos del gobierno, a los que no les gustaba este experimento, falsearon la documentación, falsearon el informe. Ese informe era un informe falso y eso se ha descubierto después de que a Richard Nixon le hicieran este mal favor de decirle eso no sirve, digamos. De manera que este autor dice, el experimento ya se hizo y triunfó. Dijeron que fracasó, pero habían mentido. Más bien los verdaderos reportes de algunos de las personas que investigaron que eso sí estaba funcionando. Y esa información trataron de ocultarla. Y ahora se sabe que el experimento fue bueno, resultó muy bueno. De manera que darle dinero a la gente solamente para que la gente se sienta mejor es bueno, produce buenos resultados. Y es una de las propuestas de este autor, es decir, hay que darle dinero a la gente para que la gente a partir de eso pueda vivir mejor, encontrar un mejor trabajo. Porque una persona que busca un trabajo desesperadamente va a buscar el trabajo que sea, aunque él no sea exactamente la persona que se necesita para ese trabajo. Eventualmente la persona se puede cansar, puede tener estrés, puede tener más problemas porque está haciendo un trabajo que no le gusta o que no entiende bien.
y en una de esas puede cometer errores, lo van a echar del trabajo, en una de esas se cansa y él mismo trata de irse y buscar otro trabajo. Es decir, poco a poco va a haber un caos. Pero los grandes economistas se equivocaban también. Han habido grandes economistas que pensaban que eso no funcionaba. Eh, hasta que hubieron algunos que dijeron que eso sí podía funcionar. Y todo eso quedó en discusión. Lo que pretende este autor es que se termine la discusión porque tienen pruebas de que eso sí funciona. Es mentira que no funciona. Ahora, lo otro, uh, no solamente darle dinero a la gente, sino que trabaje. Porque si la gente no trabaja se puede sentir mal en el sentido de un fracaso o algo que no va a funcionar con sus vidas. Los seres humanos necesitamos trabajar porque el trabajo le da algún sentido a la vida y el ocio total podría sí causar en algunas personas algún problema. Entonces, el asunto no es que la persona no trabaje, el asunto es que sí trabaje, pero que tenga un sueldo básico que el gobierno le regala, digamos, para que él con su familia se sientan tranquilos. Es decir, hay una seguridad social donde la persona no va a morir de hambre. Y a partir de esa seguridad social, de ese sueldo que va a recibir, básicamente sin que haga nada, o sea, sin papeles, sin referencias, sin garantías, se le da ese sueldo y sobre eso la persona puede buscar trabajo. Y hay que tener trabajo disponible. Eh, pero además acortar también la semana laboral todo lo que se pueda. Trabajamos 5 días a la semana, entonces hay 2 para descansar, sábado y domingo. ¿Qué pasa si trabajamos 4 días? ¿Qué pasa si trabajamos 3 días? Además, esto es inevitable. Este es el otro punto grave. Más allá de la discusión de que si acortamos los días de trabajo, viene el futuro de las máquinas, viene el futuro de los robots. Ya los autores que hemos visto previamente nos dicen que muchos trabajos van a desaparecer, porque habrán máquinas, robots, que pueden hacer eso mucho mejor que las personas. Y tarde o temprano, gran parte del mundo se llenará de máquinas, se llenará de máquinas eficientes, inteligentes, robóticas, que van a hacer ciertos trabajos mejor que el ser humano. Lo van a hacer con más detalle, con más precisión, y las máquinas no se cansan. Cada tanto habrá que revisar si las máquinas están funcionando bien, pero la máquina está preparada para funcionar bien un tiempo largo, sin necesidad de reprogramarla, y esto puede ser súper eficiente porque haces una inversión en el robot y listo, y al robot no le pagas sueldo. Entonces echas a todos tus obreros porque no los necesitas más. Por lo tanto, sería bueno que se acostumbren los gobiernos a que la gente trabaje menos porque tarde o temprano eso va a pasar. Y van a tener que buscar métodos como los que dice el autor para poder pagarle un sueldo a la gente, 2 sueldos, ¿no? Un sueldo básico que lo va a recibir porque sí, y otro sueldo de su trabajo que lo va a recibir por un trabajo. Pero ese trabajo va a ser un trabajo de 3 días, no de 7 días ni de 5 días, de 3 días.
porque ese trabajo tarde o temprano va a desaparecer. Entonces lo primero que va a suceder es que van a poner un montón de robots a ver cómo va la cosa. Y a partir de ahí, para no echar a los obreros, les reduces el tiempo de trabajo. Entonces el obrero trabaja 3 días y la máquina trabaja todo el resto. Pero tarde o temprano las máquinas van a hacer todo. Los robots van a hacer todo. Y tendrás que despedir gente. Entonces no va a haber trabajo. ¿Qué va a hacer la gente? Entonces, como mínimo, hay que pensar ya en la renta universal. Como mínimo. La gente tiene que recibir una renta aunque no trabaje. Para eso. Una renta que se le da. Pero, aparte está cuántas horas va a trabajar. Y peor que eso, si va a tener trabajo. Si el trabajo va a ir desapareciendo a medida que los robots se vayan reproduciendo y puedan hacer ese trabajo. Esto no va a pasar mañana ni pasado, no va a ser inmediato, pero ya se está pensando que eso va a ocurrir. De alguna manera, Alvin Toffler también en sus últimos libros ya estaba dándose cuenta de que podía haber este problema, de que las máquinas superen y reemplacen a los seres humanos. Y los empresarios van a estar tranquilos de que las cosas se hagan bien, porque las máquinas lo van a hacer de manera perfecta. Y las máquinas no van a hacer huelga, no van a pedir aumento. Es decir, la máquina no es un obrero que pueda causarte algún problema. Ya no tienes el obrero, tienes la máquina nomás, ¿no? Que actúa sola. Máquinas cibernéticas, robots, todo esto. Ya en uno de los libros, no me acuerdo si de Alvin Toffler, se menciona la posibilidad de que ya una fábrica pueda trabajar sola, con 2 o 3 operarios nada más. Y la máquina puede fabricar cosas. Toda una máquina puede fabricar autos, una gran máquina. La máquina de fabricar autos. Fabrica autos sin que haya gente ahí. Nadie está trabajando, solamente la máquina. Todo esto ya está no solamente pensado, hay algunas experiencias hechas. De manera que sí, las máquinas van a superar al ser humano en este sentido. Pero entonces los seres humanos ya no van a trabajar. Entonces los empresarios no van a saber qué hacer. Si echan a las personas, le dirán al gobierno, escúcheme gobierno, nos interesa mucho tener robots y voy a echar a mis obreros. Hágase cargo usted, gobierno, de los obreros porque yo ya no quiero hacerme cargo. Yo voy a comprar 70 robots y con esto voy a seguir mi, mi cuestión industrial porque me conviene. Los robots lo van a hacer mejor, más rápido, más preciso. Los robots no van a hacer huelga, no me van a pedir aumento de sueldo. Punto, prefiero los robots. Eso va a ocurrir. En ese momento que ocurra, los gobiernos tienen que estar preparados para que la gente se quede definitivamente sin trabajo. Habrá que crear otros trabajos para que las personas trabajen. Eh, ¿Qué trabajo? No sabemos. Entonces, pero hay que prepararse para eso. Entonces lo que pide este autor, eh, darle a las personas un sueldo, aunque no hagan nada. Segundo, empezar a disminuir las horas de trabajo para ver cómo funciona este asunto de trabajar pocas horas y producir igual. Y por último, algo que es más duro de pensarlo, que es un mundo sin fronteras. Ustedes han visto que cuando tenemos que viajar a un país extranjero, nos piden documentación, esa documentación está conectada con otras fuentes de información, de manera que cada persona del planeta está totalmente registrada, especialmente en países como Estados Unidos. Si ustedes alguna vez ven alguna serie policial, yo he visto algunas, hay una en especial que es interesante, la del FBI, eh, que es algo así como la Secretaría
de Investigaciones Federal, y esta gente tiene todo lo que debe tener en cuestión de computación. Entonces investigan a alguien, lo buscan en computadora, encuentran todo acerca de esa persona. Quién es, cuando nació, dónde vive, qué trabajo ha hecho, si alguna vez entró a la cárcel, si todo, 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 todo. De manera que todos los seres humanos ya estamos investigados. Y ahora con el control a través de Internet vamos a estar totalmente investigados, todos los seres humanos. Entonces, la cuestión es, ¿para qué diablos quieren que les presentemos pasaporte y todo esto? Hay que presentar el carnet nada más, a lo sumo. Estoy viajando, acá está mi carnet. Entonces ellos pondrán el carnet en la máquina y la máquina dirá, esta persona no puede viajar por esto, o esta persona sí puede viajar, y listo. En el peor de los casos, digamos, en el peor de los casos. Porque si una persona comete un delito, con todos los aparatos de control que existen, esa persona podría rápidamente ser detectada, buscada y metida en la cárcel, si es que la persona cometió un delito. Porque eso va a quedar automáticamente ya registrado. Se sabe que la persona estuvo en tal lugar, hizo tal cosa, se registra y se busca a la persona. Todo eso va a suceder porque ya está sucediendo. Todos los seres humanos ya estamos registrados. No está aclarado del todo, pero no hay que asombrarse de que Facebook o cualquier otra compañía de comunicaciones por Internet nos tengan registrados a todos con pelos y señales y que toda esa información vaya a parar a manos del gobierno. Es posible. Es posible que la gente que es más revolucionaria, digamos, ha utilizado el Internet para explicar las cosas que hace el gobierno, ¿no es cierto? Ustedes saben que hay un par de personas que uno de ellos sacó fuentes de información del gobierno y las pasó por Internet, y otra persona que tiene toda una compañía de Internet publicó toda esa información secreta del gobierno. Y por eso el gobierno empezó a perseguir a estas dos personas. A uno ya lo agarró y a otro prácticamente lo tienen detenido, pero no se ha hablado mucho más de esto. Entonces, sí existe un problema serio, el control. Nosotros quisiéramos escapar del control permanente de los gobiernos. Me temo que eso va a ser difícil, porque más bien todos los gobiernos, mediante el Internet, van a tener mayor control sobre los ciudadanos. Pero si todos los gobiernos tienen mayor control de los ciudadanos, ¿para qué diablos vas a agarrar a un ciudadano y lo vas a fregar con documentos, con esto, con aquello? ¿Por qué no hacemos, ya que estamos en un mundo más libre, donde podamos viajar sin necesidad de documentación, donde podamos viajar sin necesidad de explicarle a nadie a dónde estamos yendo ni nada, a menos que la computadora piense que hay algo especial con alguien? Entonces dice, hay que seguir a esa persona por esto. La computadora lo tiene que decir, no lo tiene que decir la persona. Aquí el gobierno en Bolivia está tratando de hacer cumplir una ley por la cual se quiere investigar a las personas que tienen algún dinero obtenido de alguna manera ilegal, por compra de armas o por este, venta de, venta de estupefacientes, cualquier cosa que esté prohibida. Entonces, si alguien hace algo que está prohibido y gracias a eso gana dinero, entonces hay que saber quién es esa persona. Entonces hay todo un plan del gobierno para detectar a estas personas y detectar sus cuentas bancarias.
Pero la parte más fregada de esta ley que se quiere aprobar es que faculta a cualquier ciudadano para denunciar a alguien que tenga un dinero ilícito. Y las denuncias quedan en secreto. La persona puede avisar a cierta dirección del gobierno y decir, yo tengo información sobre tal persona, quiero declarar esto. Entonces dice, esta persona me parece rara porque esto, bla, 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 bla. Investiguen su cuenta bancaria. Investigan su cuenta bancaria, aunque el banco no quiera, la investigan igual. Entonces establecen una relación. Esta persona tiene más dinero y nunca dijo que tenía más dinero y de dónde lo sacó, bla, bla. Cuando tienen toda esa investigación realizada y la persona que tiene el dinero del banco no sabe nada sobre esta investigación, absolutamente. Y cuando deciden que la persona puede ser culpable de algo, la agarran a la persona, la meten presa y le explican cómo es que han llegado a saber que esta persona tiene un dinero ilegal. Podría ser que no, podría ser que el dinero fuera legal, podría ser que se hubieran equivocado. Pero mientras tanto, ya han investigado a la persona, la han espiado, ha habido espionaje, investigación, eh, y este, una interrupción de su cuenta bancaria, una intervención en el banco. Y a lo mejor la persona, como les digo, podría no haber hecho nada, pero existiendo esta ley, hay muchas personas que pueden hacer denuncias falsas. Y por supuesto el gobierno va a guardar silencio sobre las personas que han hecho esas denuncias. Y le va a pagar a la persona, gracias Tom por haber hecho esa denuncia. Entonces es una ley muy agresiva y mucha gente en Bolivia está diciendo no queremos esa ley. El problema de las leyes no es que no sean necesarias, sino que si esas leyes las utiliza el gobierno, siempre hay dudas de cómo las va a utilizar. Hay leyes que son buenas, pero pueden ser malas si el gobierno las utiliza para perseguir gente, para perseguir a los enemigos políticos. Es decir, se utiliza una ley mal. Esa ley sirve para esto. Esa ley sirve para las personas que comercian con cocaína, digamos. Y a lo mejor el gobierno se equivoca o intencionalmente culpa a una persona que no está teniendo nada que ver con la cocaína, absolutamente. Pero le cargan una condena injusta. Mientras que otras personas que sí trafican, como son personas allegadas al gobierno, podrían estar libres sin que nadie los moleste. Es decir, existiría siempre esa posibilidad. Con el solo hecho de demostrar que esa posibilidad existe, entonces ningún gobierno haría estas clases de leyes. Pero hay que ver de qué gobierno estamos hablando. Hay gobiernos más y menos persecutorios. Y el problema siempre es el mismo. Las leyes persecutorias se hacen para perseguir a delincuentes, personas fuera de la ley. ¿No? Pero como la ley ya está hecha, ya está en funcionamiento, ¿no? Cualquier gobierno la puede utilizar para perseguir a sus enemigos políticos, no necesariamente porque una persona haya hecho algo, a lo mejor no hizo nada, pero existe la ley y lo pueden culpar de eso. Eh, en el siglos XVI, XVII y XVIII, hubieron en varios países de Europa lo que se llamaba la cacería de brujas. Una vez que el gobierno de un lugar, junto con la iglesia, sospechaban que había gente que hacía pactos con el diablo, entonces declaraban una especie de persecución oficial contra esa gente, que estaba haciendo pactos con el diablo. Pero hay una película muy interesante sobre algo que ocurrió en Holanda hace una tacala de años, en 1600 y tanto, donde los tipos que estaban a cargo del gobierno
¿sí? El gobernador de ese lugar, el cura que lideraba la iglesia en ese lugar, ellos agarraban a toda una familia, decían que toda la familia estaba poseída por el diablo, aunque no fuera cierto. Los torturaban y mediante tortura les hacían decir cosas que ellos nunca habían hecho. Los hemos torturado y han dicho que efectivamente han hecho un pacto con el diablo. Entonces hacían todo un pergamino ahí y decían, ah, sí, este señor lo vamos a condenar por esto y esto y esto. Dijo estas cosas. Y los condenaban, hacían una hoguera y los quemaban a todos. Pero en esta película es interesante porque se descubre que tanto el gobernador de ese lugar como el cura mayor de ese lugar se repartían los bienes de las personas. O sea, tenían una casa, tenían muebles, todo. Y se agarraba el gobernador esos bienes. Es decir, que no era una cosa legal. Además que la creencia en el diablo es una cuestión muy específica, ¿no es cierto? Nadie, nadie puede demostrar que existe el diablo, que existe todo eso. Pero imagínense en los siglos XV, XVI, XVII, la iglesia tenía mucho poder y había hecho creer a la gente que existían los diablos, las posesiones. Todavía se insiste un poco en eso. Pero estamos en una época en que ya no creemos mucho en eso. Estamos en una época más científica, tecnológica, donde una gran parte de esas cosas ha desaparecido. No del todo, pero ha desaparecido. Y ya no se persigue a la gente que cree en esas cosas. Primero porque no es mucha gente la que cree en esto. La gente está creyendo más en la ciencia y en la tecnología. Y segundo porque ese tipo de cosas no se persiguen políticamente, no se usan para persecución política. Generalmente lo normal sería que esa gente vaya a ver a un psiquiatra, pero no se la castiga, no se la mata. Así que en muchos aspectos hemos ido cambiando, algo hemos evolucionado como sociedad, como humanidad, pero se espera que esa evolución también sea en el aspecto económico. Eh, el objetivo final es que no haya pobres, eliminar la pobreza para siempre. Ese es el objetivo. Ustedes estudien bien este librito, léanlo bien, porque el objetivo, les repito, es cómo hacemos para eliminar la pobreza, para que no haya gente que necesite dinero y no lo tenga, para sobrevivir. En el fondo, todo esto tiene que ver con una gran discusión. Hay algunos políticos que piensan que si le regalas dinero a la gente se vuelve ociosa y con eso se van a volver criminales. Pero es exactamente al revés. Si hay gente que de pronto no tiene trabajo y necesita sobrevivir para darle de comer a su mujer y a sus hijos, esa gente sí se va a volver criminal, porque ya no tiene salida. Si no le das una salida legal a la supervivencia de las personas, sí las personas pueden volverse delincuentes. Lo otro, es posible que muchos aspectos de la delincuencia sean genéticos y no tengan que ver con la sociedad donde se vive, sino con algún aspecto individual de algunas personas. Eso hay que estudiarlo bien también. A lo mejor dándole o no dándole dinero a una persona, lo mismo esta persona puede cometer crímenes porque a lo mejor es un psicópata que ya un poco, digamos, está destinado a eso. Y todavía no sabemos cómo combatir la psicopatía. ¿Sí? La esquizofrenia, la paranoia, la psicopatía, son aspectos que, aún bien estudiados por la psiquiatría y la psicología clínica, por lo general no tienen formas muy fáciles de ser superados. Y especialmente en el caso de los psicópatas, gente criminal, no hay una forma efectiva hasta ahora
de superar esto. Entonces, bueno, lo único que queda es la cárcel. En Estados Unidos, en algunos estados todavía tienen la pena de muerte. Eso de la pena de muerte es muy extremo, ¿no? Pero no todos los estados de Estados Unidos están de acuerdo. Y se piensa que eso hay que terminar con eso. Más que nada, ¿por qué? Porque muchas veces se han equivocado, porque hay plazos para un juicio, ¿eh? Por si no lo sabían. Hay plazos para presentar pruebas. Si en esos plazos no presentas las pruebas, eh, se extingue el tiempo para presentar pruebas para la inocencia de alguien y esa persona es condenada. Si ha sido condenado a la cárcel nada más, podría salir libre. Se presentan pruebas, se dice, hubo un problema para presentar este tipo de pruebas, pero existen. Las presentamos ahora y muchas personas han salido de la cárcel gracias a esas pruebas nuevas que se encuentran. Pero si has matado a la persona, si la has ejecutado, ya no hay nada que hacer. Y eso ha pasado en Estados Unidos. Han demostrado no una, sino varias veces que personas inocentes habían sido ejecutadas. Entonces, aquí tenemos otro problema. ¿Cuál debería ser el grado de control que la sociedad le va a dar a un gobierno? ¿Hasta dónde un gobierno puede controlar a las personas? ¿Por qué y para qué? Entonces hay una serie de aspectos de gobernabilidad y de política que a veces influyen para que en la sociedad no hayan soluciones mejores para los problemas sociales y económicos. Entonces, el abrir fronteras, el que no haya fronteras en el mundo, todavía es una cuestión muy espinosa para los gobiernos. Los gobiernos no quieren recibir gente que no quieren recibir, ¿no es cierto? No es obligatorio recibir personas. El gobierno puede cerrar sus fronteras, como lo ha hecho Rusia durante mucho tiempo, o China durante mucho tiempo. Los países comunistas cierran sus fronteras y nadie entra, a menos que sea una persona cuyo ingreso está muy estudiado. E incluso a veces no dejan que las personas se vayan. Los rusos no querían que los rusos salgan al exterior fácilmente. Incluso hay el caso de un gran bailarín ruso que decidió quedarse en Francia y prácticamente se escapó con la ayuda de algunas personas, dejó de volver a Rusia y los rusos quisieron llevarlo a la fuerza y no se los permitieron. Y este bailarín ruso se quedó viviendo fuera de Rusia, sabiendo que no lo iban a dejar entrar ni siquiera para ver a su madre ni nada, pero prácticamente escapó del sistema ruso. De ahí que cuando uno se entera de esos datos, te das cuenta que el Partido Comunista ha obrado muy mal, tanto en Rusia como en China, haciendo un sistema cerrado como una cárcel. No puedes convertir a un país en una cárcel. Es estúpido. Tarde o temprano eso tiene que caer. Y cayó. Entonces la gente debe tener libertad para pasar de un lado a otro. Ahora tenemos el problema de la pandemia, pero de no haber pandemia, las personas deberían viajar libremente de un lado a otro. No tenemos por qué mostrar pasaportes, ni documentos, ni nada. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Acaso somos criminales? ¿Estamos siendo buscados por alguien? No, la mayoría de la gente no es criminal. Y si hay alguna persona criminal, se lo va a detectar tarde o temprano. Y a esa persona sí le van a decir, oiga, usted no puede viajar, tiene que presentar su documentación. De acuerdo, pero eso no incluye a todo el mundo. No son tantos los delincuentes como se supone. Lo que pasa es que los delincuentes salen en las noticias, ¿no? Y la gente normal, la gente que no hace nada, ¿no? No aparece en las noticias porque no tiene por qué aparecer.
¿Por qué vas a aparecer en las noticias a una persona que cumple con su trabajo todos los días? ¿Qué noticia es esa? Ninguna. Las noticias tienen que ser impactantes, tiene que ser un ladrón, un asesino, para que el periodismo se ocupe de esto. ¿Mm? El periodismo no se ocupa porque no hay nada atractivo en las personas normales que tienen un trabajo normal y que tienen una vida normal. Normal en el sentido en que hacen un trabajo, ganan un dinero, tienen una familia y su proceso de vida social e individual es lo más normal posible. Y estas personas no están en la noticia, pero si un país funciona bien, la mayoría de las personas son así, entonces esas personas no llaman la atención. Pero un asesino, un violador, un ladrón, un estafador o un rebelde contra el gobierno, esas personas sí llaman la atención. Entonces el periodismo va a buscar lo que es raro, lo que es extraño, lo que puede interesar a la gente, ¿no es cierto? Pero este es un periodismo venenoso que no ayuda, no sirve para que la sociedad funcione. Eh, sí, llamar la atención, decir, bueno, se ha comprobado que tal persona es un delincuente, ha hecho tal cuestión. Pones la foto del tipo y listo, darle unos segundos eso y nada más. No agrandes la noticia. No digas lo que hizo y cómo lo hizo y fotografías de cómo lo hizo. ¿Para qué? Es una cuestión un poco morbosa, enferma. Y una gran parte del periodismo que tenemos, especialmente en Latinoamérica, es enfermizo, es un periodismo malsano. Pero lo normal es que la mayoría de las personas, si tiene un trabajo, cumple con el trabajo. Tiene su sueldo, tiene su familia, tiene sus amigos. Y ahí la persona construye su vida. Todos construimos nuestra vida en base a una sociedad que desde nuestro punto de vista es tranquila porque nosotros no vamos a pelear. A mí no me gusta pelear. He defendido causas en las que he creído, pero tratando de no herir a las personas con las cuales discuto o con las cuales discrepo. Siempre tiene que haber un límite. Hay un límite para no insultar o menospreciar o hacerle daño a otra persona. Simplemente uno puede defender una creencia, defender una postura frente a algo, pero cuidado, o sea, cuidado con que se te pase la mano. Uno tiene que saber qué es lo que puede hacer, cuáles son los límites, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo no acepto que se quemen los bosques, no importa el pretexto que se ponga, no importa el pretexto de que queremos poner más vacas y necesitamos más espacio, así que quemaremos todo. Eso no es un buen argumento. O los bosques se queman solos, no sabemos por qué fue lo que pasó. Tampoco es un buen argumento. Entonces, la quema de bosques, la quema de áreas verdes, el romper áreas verdes para poner casas, con todo eso hay que tener mucho cuidado, o sea, no puedes aceptar eso. Puedes hacer un contrato con el gobierno para que el gobierno te permita, en un área que todavía se puede transitar, que en esa área se haga un barrio, que se haga un edificio, ¿no es cierto? Podemos estar de acuerdo. Pero quemar zonas enteras para que hayan vacas o para que hayan edificios, no está bien, no está bien, porque la quema de áreas verdes nos perjudica a todos. El país se va quedando sin oxígeno, porque son las áreas verdes las que producen oxígeno. Una gran parte del oxígeno que respiramos está hecho en base al oxígeno que dejan las plantas, ¿no es cierto? O la gente que está cerca del mar también está mejor oxigenada, aunque el mar produce ozono, ¿sí? Que es más fuerte que el oxígeno normal. Pero hay maneras naturales de que
la gente se maneje bien, sin eliminar las fuentes de oxígeno. Las fábricas eliminan el oxígeno porque ponen gases tóxicos en el aire. No solamente anhídrido carbónico, sino ácidos, una serie de elementos realmente dañinos. Y las fábricas los botan al aire. La pregunta es, ¿esas fábricas son importantes? ¿Las necesitamos? ¿Eso que fabrica esa fábrica es realmente importante o no? ¿Esa fábrica fabrica algo para competir con otras o para hacerle un servicio a las personas? Y por último, esa fábrica no podría automatizarse y no necesitar botar carbón, botar gases tóxicos al planeta. Todo eso hay que preguntarse y todo eso hay que investigar. ¿Para qué? Para mejorar la sociedad. Entonces, varias de estas preguntas y varias respuestas las van a encontrar en este pequeño libro que habla de tres cosas y a partir de ahí habla de otras cuestiones también que tienen que ver con la economía. Que todas las personas tengan un sueldo básico. ¿Es posible? Es posible. Aunque no hagan nada, aunque no hagan nada. ¿La persona se va a volver delincuente? No, no se va a volver delincuente. Sí, no. Se ha demostrado que no se vuelven delincuentes las personas. Por ahí las personas se van a avivar y no van a querer trabajar. Bueno, que no trabaje, pero se la vigilará en ese caso para que no se vuelva delincuente. Tendrá una observación. Porque la idea es no perseguir a la gente, no estar observándola. Cuando la gente se sienta observada, ¿qué es lo que quiere? Escapar de la observación. O, ya que me observan, haré cosas para que me riñan o para lo que sea. Ya que me observan por el Internet, voy a insultar por Internet a las personas que sé que me están controlando por Internet. Entonces, me suspenderán el Internet, pero me di el gusto de insultar a las personas dueñas del Internet que me están controlando. Y si eso hacen muchas personas, los dueños de Internet tienen que parar su sistema de observación y de espionaje. Este problema no lo vamos a solucionar en 24 horas, es un problema serio. ¿Cómo nos controlan por Internet? ¿Cómo al utilizar un servicio, ese servicio no solamente me sirve a mí, le sirve a los otros también? Aquellos que me dan el servicio me controlan. Eso es grave. Eso es algo que no se pensó antes, porque antes los sistemas de control eran más laxos porque, bueno, no había Internet. Se controlaban las cartas que se mandaban algunas personas a otras, no todas, pero en algunos regímenes totalitarios sí. Se mandaban cartas. Entonces los tipos agarraban las cartas, las ponían en una máquina de vapor, se podía abrir el sobre sin que se dañe, leían la carta y tomaban nota. Volvían a poner la carta, ponían el sobre bien y el sobre seguía su curso. Y la persona recibía la carta pensando que, nada, o sea, él piensa que la carta fue enviada en tal parte y él la recibe. No sabe que en el trayecto la carta fue leída. Así que eso ya ha pasado antes. El hecho del el control de los gobiernos sobre los ciudadanos ya ha pasado, ya ha sucedido, cuando aún habían cartas nada más. Así que no es extraño de que ahora que hay Internet siga el control del gobierno y de manera mucho más precisa, más rápida y a veces más invisible, ¿no es cierto? No tenemos ninguna prueba de que nos vigilan por Internet. Uno debería saber muchísimo sobre el Internet para saber si uno lo están investigando, quién lo está investigando y cuándo lo están investigando. Pero la mayoría de las personas que usan Internet no tiene estas habilidades y no le importa, ¿no es cierto?
por ejemplo, yo quiero leer un periódico y hay un periódico de Buenos Aires que me deja leer unas pocas noticias y después se corta y me dice, si quieres seguir leyendo, asóciate a nuestro periódico, cuesta tanto, listo. Entonces no lo voy a hacer, no le voy a pagar al periódico. Pero el periódico ya sabe que yo existo y que estoy leyendo su periódico. Y eso pasa con muchas cosas. Tú te interesas por algo y tu interés por ese algo hace que la compañía que te ofrece ese servicio, periódico, fotografía, lo que sea, te detecta y te manda un mensaje. Si a usted le gustan nuestras publicaciones, puede asociarse, cuesta tanto. Tú puedes decir, no me interesa asociarme, pero quiero leer un poco lo que ustedes publican. Ah, ya, listo. No te jodan más, pero saben quién eres, dónde estás y van buscando información. Entonces, todas las compañías que prestan un servicio por Internet tienen información sobre las personas que utilizan esos servicios. Así que ya estamos investigados, ya estamos controlados, ya estamos todos detectados, digamos. Y la sociedad se va volviendo un poco más peligrosa en el sentido de que hay un mayor control de los gobiernos o de empresas que pueden o no trabajar con los gobiernos para prestarles sus servicios de espionaje. Nos espían las empresas, no por un problema político, sino para que compremos cosas que ellos nos ofrecen. Desde pornografía hasta opiniones políticas. Todo se ofrece en el Internet. Entonces te pescan a través de lo que tú lees, de lo que tú eliges, y después te mandan a decir, si usted nos manda tal cosa, nosotros le ofrecemos más contenido de esto. Cuesta tanto. Entonces, si una persona hace eso, se queda pegada a eso durante años. Eso puede pasar con cosas interesantes, por ejemplo, con alguna cuestión de venta de libros, de textos, que te los pueden enviar para que los tengas en tu computadora. Hoy en día ya no es necesario ir a comprar un libro en la librería. Hay muchos libros que se editan solamente para tenerlo en un aparato especial. Entonces, pides los libros, te los envían a Amazon o cualquiera de estas compañías y puedes tener un libro en Internet. No necesitas el libro en físico. Claro, para eso necesitas haberte adecuado a la lectura por Internet, a la lectura de una pantalla en lugar de la lectura en un libro. Yo leo mucho, pero todavía no estoy tan habituado al Internet porque me cansa. Pero sí, se puede conseguir cualquier cosa. Entonces, estamos entrando en una época muy compleja. En esta época compleja, tiene razón el autor de este libro, todo el mundo debería tener un sueldo básico, aunque no trabaje. Habría que hacer esto. Las personas que trabajan, que tienen un trabajo ya elegido, ejercido, sin problemas, digamos los profesores de la universidad, a esas personas el gobierno no puede regalar dinero porque no lo necesitan. Pero a una persona que no tiene trabajo, sí, hay que darle dinero para que esa persona no se sienta desesperada y salga a hacer cualquier cosa, cualquier trabajo. Esta parte no te la aclara mucho el autor, se lo aclaro yo. Una persona que está sin trabajo mucho tiempo, tarde o temprano va a entrar en la órbita de la delincuencia. Eso lo sabemos bien los psicólogos sociales. Gran parte de los delincuentes son personas que alguna vez se quedaron sin trabajo y no tuvieron más trabajo. Hay otros que son delincuentes casi como por herencia, digamos, como les dije antes. Hay personas que ya tienen algún problema patológico, pero no todos. No todos. Hay personas que por desesperación de no tener trabajo se han dedicado a ser delincuentes porque no había otra manera de sobrevivir. Si tienes esposa, tienes hijos, sientes una responsabilidad, entonces buscas meterte en cualquier cosa. El problema es que en este tipo de organizaciones delincuenciales
cuando una persona entra en esa organización, difícilmente sale, porque los de la organización piensan que esa persona que sale podría denunciar la existencia de esta organización. Y seguramente la policía sabe que estas organizaciones existen, pero lo que no quieren los dueños de la organización es que la policía sepa qué es lo que piensan hacer. Entonces, si una persona pertenece a esa organización delincuencial y se sale, los jefes de esa organización piensan que al salirse, esa persona, una de las cosas que puede hacer es denunciar los planes que tiene esa organización. Entonces lo matan para que ni la policía ni el gobierno sepa qué planes tienen. Eh, Todo esto existe en todas partes del mundo. Existe mucho en países grandes como Estados Unidos. Existe en países muy ricos como Japón. Existen países que están tratando de reorganizarse todavía como Rusia o China, que se han tenido que reorganizar después de terminar con el experimento socialista marxista que fracasó. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál sería la mejor sociedad que podemos tener? Entonces podemos pensar en muchas cosas. Mi materia está hecha precisamente para eso, para pensar un nuevo tipo de sociedad que nos venga mejor a los seres humanos. No quiero decir con eso que la humanidad ha fracasado, no, no ha fracasado. Hay muchos inventos interesantes. Imaginemos solamente el auto y el avión, ¿no? Y el teléfono. Esas tres cosas modernizaron a toda la población. Tener vehículos que se mueven por sí mismos, eso es lo que significa la palabra automóvil, se mueve por sí mismo. Eh, la creación del automóvil fue una cosa genial, brillante, brillante. Tener aparatos que se mueven por sí mismos, que no necesitan ser jalados por caballos. Construcción de carreteras, construcción de calles asfaltadas para que circulen los vehículos. Ya nos hemos acostumbrado a eso. Y la gente se acostumbra y utiliza las cosas sin pensar. Yo muchas veces cuando voy en un auto, alguna vez conduje autos, pero después ya lo dejé. Pero cuando una persona conduce un auto, o va en un auto, o va en un micro, o en un ómnibus, en un viaje, es conveniente pensar que no hace mucho tiempo atrás no existía todo esto. Había que viajar a caballo, o carros tirados por caballos, diligencias. Y esto tenía sus inconvenientes. Para andar a caballo mucho tiempo se necesita aprender a cabalgar y aguantarse el cabalgar, que no es fácil, ¿no es cierto? Eh, sí, como García Márquez dice en alguna novela, Bolívar tuvo una serie de problemas de estómago y todo, tenía problemas por cabalgar tanto. Imagínense desde Venezuela hasta el Alto Perú, todo lo que había cabalgado este hombre y luchado encima de un caballo. Entonces, las hemorroides es lo mínimo que le viene a una persona que abusa del andar a caballo. Y una serie de cuestiones más. Es decir, andar a caballo moderadamente ayuda mucho, pero inmoderadamente también trae consecuencias. Pero fíjense, no hace mucho, chicos, que apareció la posibilidad del automóvil. Entonces, bueno, el automóvil aplicado después a los camiones, a los ómnibus, etcétera, etcétera, pero se hace, se hacen motores, carros que pueden funcionar por sí mismos, ¿no es cierto? Imagínense después el avión. El avión es un invento fantástico. Utilizas el aire, planeas,
Y en cuestión de minutos puedes llegar a lugares donde ni siquiera el auto puede llegar tan rápido. Y puedes ir hasta otros países rápidamente. Antes solamente se podía hacer en barco. Un viaje en barco desde Latinoamérica hasta Europa podía durar un mes. Un mes para llegar a Europa. En avión llegas en unas horas nada más. No me digan que no es un invento extraordinario el avión. Y el teléfono, ¿no? Las personas tenían que escribir cartas, era la única forma de comunicarse. Pero el teléfono reemplaza todo eso. Inmediatamente hablas con la persona que quieras. Esas tres cosas son fantásticas. Y la gente no lo piensa, la gente puede usar un vehículo, hacer un viaje en avión, y hoy en día usar su celular, que es el teléfono multiplicado por 1000, porque no solamente te comunicas con alguien dentro de un cierto radio de acción, sino que te puedes comunicar con alguien que está en Europa, que está en la India, que está en cualquier parte, te comunicas, y sin mayor costo. Y además puedes ver a la persona. Son muchas cosas extraordinarias que han sucedido. Entonces, ¿la ciencia y la tecnología no nos han ayudado? Sí, claro que nos han ayudado. El mundo de ahora es un mundo mucho más habitable, más amable que el mundo de antes. ¿No es cierto? Andar a caballo, escribir cartas sin saber si van a llegar, no saber qué pasa con una persona porque no existe el teléfono, no hay una comunicación directa. Entonces, y no hace mucho de eso, no hace mucho de eso que vivíamos en un mundo más salvaje. Salvaje en el sentido de que no teníamos posibilidades que la civilización poco a poco alcanza. No les hablo de la televisión porque esto se puede mostrar más como algo recreativo, a pesar de que hay de vez en cuando cuestiones importantes que se pueden transmitir por internet. Por ejemplo, a las personas que les gusta un deporte, hay a lo mejor eventos deportivos que no podrían ir a verlos personalmente, pero lo ven a través de la televisión. Hay películas interesantes que a lo mejor uno no las conoce porque no la dan en el lugar donde vives, pero las puedes ver gracias a internet. Entonces, hemos evolucionado muchísimo con respecto a hace unos pocos siglos atrás. A mediados del 1800 y casi finales de 1800, no habían estas cosas que ahora nos parecen tan normales. No había el auto, no había el teléfono, no había la televisión, no habían aviones, no habían muchas cosas. Este asunto de los inventos y de las posibilidades de estar más cómodos ha sido repentino. Empezó esto y después esto y esto y esto y esto y esto y ¡boom! Cambió el mundo totalmente. Ya en el siglo XX todo esto ya funcionaba y el mundo cambió para siempre. Ahora, hay personas a las que no les gusta la tecnología, algunas personas ponen resistencia, ¿no? La tecnología es peligrosa. Sí, todo es peligroso, es cierto, ¿no? Pero también es bueno porque nos ahorra cualquier cantidad de tiempo y nos ahorra cualquier cantidad de esfuerzo físico, ¿no es cierto? No es lo mismo manejar un caballo que manejar un auto. Por supuesto, el auto te puede producir un estrés por el tránsito, digamos, pero lo Que se manejas mucho quede. mejor. Perdón, tal vez alguien quiere hablar, pero lo que sucede hay una interrupción. Cualquier duda que tengan, chicos, después de mi clase, lo hacen por escrito y Luis me reenvía las preguntas y yo en la clase siguiente las respondo. Entonces, eh,
repito, hay algo importante en todo esto, cómo evoluciona la humanidad y cómo nosotros aprovechamos esa evolución. Una de las cosas que a mí me preocupa como docente y como psicólogo es cómo es posible que haya gente que no se dé cuenta de las facilidades que tenemos hoy en día. Vean, yo mismo, cuando estudiaba en la universidad, aquí y antes en la Argentina, si necesitaba consultar sobre un término, tenía que recurrir a mi biblioteca, donde tengo una enciclopedia grande en varios tomos, y buscaba. Tenía que buscar este, el volumen donde estaba esa palabra, consultar esa palabra, cerrar el volumen, ponerlo en la biblioteca y volver otra vez para seguir estudiando. Hoy en día, si necesitas algo, cualquier cosa, si estás al lado de tu computadora o tienes a mano tu celular, buscas el significado de una palabra, lo tienes rápidamente y sigues. Y no pierdes tanto tiempo como el hecho de buscar en una biblioteca específica un volumen específico para ver una palabra específica, después guardar el volumen, etcétera, etcétera. Todo ese proceso queda reducido solamente a una consulta rapidísima por Internet. Eso solo te ahorra tiempo y no solamente eso. Puedes buscar en enciclopedias que a lo mejor nunca las hubieras tenido en físico, ¿no es cierto? Podrías. Es decir, dentro de tu celular puedes tener varias enciclopedias que en físico te costaría mucho tenerlas. Así que, sinceramente, creo que yo soy un fanático de la ciencia y la tecnología. Pienso que esto nos está cambiando como humanidad y nos puede cambiar más desde un punto de vista positivo. Ahora, dirán, Mario Barras es muy optimista, las cosas podrían no ser así. Es cierto, podrían no ser así, pero mientras tanto hemos avanzado mucho con respecto a generaciones anteriores. Con todos los problemas que hay, prefiero la generación que yo he vivido a la que tuvieron que vivir los que estaban en la época de Simón Bolívar o de Napoleón, o de Platón o de los egipcios antiguos, ¿no es cierto? A veces se dice, no, las sociedades anteriores, históricamente, la pasaron bien. Yo no creo que la pasaron bien. Es mentira. Los incas ni siquiera conocían los caballos. Y vinieron los españoles. ¿Y qué tenían de superior los españoles? Los caballos, las armas de fuego. Pero no tenían demasiados caballos, ni demasiadas armas de fuego. Y alguna gente de América se dio cuenta de eso y mataron a muchos españoles. Se dio cuenta que lo que tenían los españoles eran algunas armas de fuego, no muchas, y los caballos. Y buscaron formas de matar a los hombres, robarse los caballos y aprender a usar las armas de fuego. Eso ha pasado en la Argentina. Se sabía que había muchas tribus, como se decía, familias de gente de origen indígena, que cada tanto asaltaban algunos pueblos, robaban armas y mujeres. Entonces se iban y tenían armas, mujeres y caballos. Porque en la Argentina, en varias partes de Latinoamérica, este, los españoles dejaron caballos que después se fueron reproduciendo. Entonces en La Pampa, por ejemplo, Argentina, en un momento determinado había muchos caballos que iban de un lado a otro, buscaban pastos para sobrevivir, agua para sobrevivir, y se reprodujo muchísimo. Entonces, sí, los gauchos tenían caballos, el ejército tenía caballos, pero la gente indígena también tenía caballos. Así que ahí la lucha estaba un poco más pareja. Dejó de ser pareja cuando los
los blancos, los del ejército, tuvieron armas de fuego como el Mauser, un fusil de repetición. Entonces la gente indígena no le quedó más remedio que atacar esos lugares y robarse armas. Y de esta manera entonces la gente indígena tenía caballos, tenía armas, tenía métodos de lucha. Ha sido muy difícil para los blancos vencer a la gente indígena en cualquier parte de América. Así que la lucha no ha sido fácil, pero a la larga, sí es cierto, aquellos que tienen la mayor tecnología tienen el mayor poder. Entonces los ejércitos tratan de tener armas mejores que las que pueda tener la oposición. Entonces, con buenas armas y con buenas estrategias, el ejército de cualquier país puede defender a su país. Hasta cierto punto, hasta que se encuentre con otra nación que tiene más armas, mejores armas, y ahí pueden sufrir una invasión. Pero en general hay armas para todo. Esa es una parte negativa, pero no queda otra, porque el ser humano que somos todavía funciona en base a la agresión y la defensa. Son lo que se suele llamar instintos, son cuestiones aprendidas a lo largo de toda la evolución humana. Pero fíjense que cosas como esta que les estoy hablando, conseguir un sueldo básico universal, conseguir una semana de pocos días para trabajar y conseguir viajar de un país a otro sin tener que mostrar tantos documentos. Sería muy interesante. Es decir, eso nos animaría a ser seres humanos más tranquilos, más seguros de nosotros mismos, viajar más, conocer más cosas. ¿Se dan cuenta? Debe existir esa posibilidad. Bueno, pero ¿habrán todavía maleantes? Sí, seguramente habrán maleantes. Sí, seguramente los gobiernos van a tener más posibilidades de vigilar a sus ciudadanos, pero eso va a ser mundial. Se trata de que la humanidad se dé cuenta que es una humanidad grande, mundial, y esa humanidad puede hacer mucha fuerza para mejorar la sociedad, para que se viva mejor. Me imagino que tal vez es por eso que muchos gobiernos no quieren todavía dar ese paso de ayudar a que la humanidad se supere. Tienen miedo. No va a pasar esto, si les damos un sueldo la gente no va a trabajar. Mentira, va a trabajar igual, porque la gente no quiere aburrirse. El tedio mata más gente que trabajo. Entonces, la gente no tiene que aburrirse, la gente va a trabajar, porque va a buscar algo a lo cual dedicarse. Entonces, sueldo universal, claro que sí, ¿por qué no? Que hay muchas dificultades, bla, 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 bla. Sí, pero lean el libro, van a ver que muchas de esas dificultades son artificiales. Eh, Menos días de trabajo, claro, ¿por qué no? ¿Qué se consigue con demasiado trabajo? Nada productivo. Y especialmente si las máquinas van a empezar a trabajar, si los robots van a empezar a trabajar, entonces el ser humano va a trabajar menos porque no tiene necesidad. ¿Y qué va a hacer? Se pregunta la gente. Bueno, hay que buscar cosas creativas para que la gente haga. De pronto el mundo se puede llenar de escritores, de artistas, de músicos. Podemos tener una humanidad más creativa. Podemos tener más científicos, más técnicos. Es decir, podemos mejorar mucho la sociedad. Si la sociedad se tecnologiza, si tenemos robots y todo eso, puede mejorar. O sea, si a alguien se le hubiera ocurrido decir, en el futuro van a haber teléfonos móviles que son capaces de dar este flujo de información, pueden dar esto y 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 más esto y más esto y más esto y más esto. La gente se hubiera espantado.
hubieran dicho, pucha, pero tener ese teléfono celular es para que la gente se quede en su casa y no vaya a trabajar más. No, la gente tiene el celular y sale y trabaja igual. No es que por tener un celular la gente va a dejar de trabajar. La gente trabaja igual, ¿no? No es que por tener un celular la gente va a dejar de tener imaginación. No, hay escritores, hay pintores, hay artistas todavía que tienen imaginación, ¿no? Por encima de las novedades tecnológicas. Entonces, hay ciertas características del ser humano que no las va a perder, no tiene por qué perderlas, ¿no? Pero hay condiciones materiales de vida que se pueden superar, que se pueden hacer mejor. Entonces, si tienes que trabajar porque te gusta un trabajo, adelante. Vean, por ejemplo, un escritor, supongamos un muy buen escritor, se tiene que dejar para hacer una novela, ¿sí? Una novela le puede llevar a una persona meses o años, y mientras tanto tiene que tener a alguien que lo cuide, como García Márquez o Vargas Llosa. En algún momento le han dado gracias a sus esposas por cuidar de la familia mientras ellos estaban haciendo sus novelas, ¿sí? No es fácil ningún trabajo. Un músico necesita concentrarse para producir la música. Un director de orquesta necesita concentrarse para que la orquesta interprete bien alguna pieza musical. Entonces la gente que tiene interés en algo y puede dedicarse a eso, tiene que hacerlo y lo debería hacer mucho más tranquilo, sabiendo que su familia no va a morir de hambre porque él esté escribiendo una novela o haciendo una sinfonía. Entonces, especialmente para esa gente creativa, a mí me parecería muy bien que reciban un sueldo mientras están haciendo una obra. Y no importa si la obra es buena o es mala, pero procurar que la gente pueda vivir su vocación. O sea, hay muchas consecuencias que se pueden sacar de esto. Tener el sueldo universal es una idea brillante porque permitiría, además, como yo les digo, la creatividad de las personas. No tendrías que hacer algo solamente por un sueldo. No tendrías que hacer algo para ganarte la vida. Hay muchos escritores o músicos que podrían haber hecho más cosas si no hubieran tenido que trabajar para ganarse la vida. Han tratado de más o menos adecuar trabajo y creatividad. Y estoy seguro que en muchos casos esa creatividad ha sido un poquito cortada por la falta de dinero y la necesidad de trabajar. O el hecho de que esas personas se hayan metido a trabajar sin importarles si podían comer o no. Entonces buscaban ayuda para poder comer, lo cual es una barbaridad. Aunque hay grandes genios de la literatura, de la música, del arte, que han pasado hambre, que han pasado miseria, pero no han querido abandonar su obra artística o literaria. No han querido abandonar esa vocación. Y han sufrido mucho, pero nos han dejado a todos los seres humanos algunas obras maravillosas con las cuales la vida es mucho mejor. La vida no sería mejor si fuéramos máquinas. La vida es mejor porque escuchamos música, porque leemos novelas o leemos poesía. Toda esa cultura que se ha creado es muy buena para ayudarnos a seguir viviendo. Y por lo tanto, tiene que haber el sueldo básico, tiene que haber una economía tal que todo el mundo tenga tiempo para leer, para estudiar, para hacer más cosas. Hay gente que no es culta porque nunca tuvo tiempo de estudiar o de leer. Y hay que hacer que la gente tenga tiempo de leer, de escuchar música, de ver cine. Se podría hacer que toda la gente alcance una cultura universal de muy buena calidad si la gente tuviera el tiempo y el asesoramiento como para eso. Yo creo que tarde o temprano eso se va a lograr. Creo que si ciertas cosas las podemos superar, que es muy difícil, ¿no es cierto? La delincuencia ya no es la delincuencia de una persona, es la delincuencia a veces de redes delincuenciales. Son sociedades hechas para
delinquir, y a veces en sociedad con los gobiernos. Lamentablemente hemos llegado a eso también. Pero yo espero que poco a poco la tecnología y la ciencia y el arte por sí mismos, van a generar una sociedad diferente. Yo estoy seguro que vamos en el camino de una sociedad diferente. Ya no estamos en la Edad Media, ya no estamos con esas creencias en el diablo que hacían que quemaran un montón de personas en la hoguera. Ya no estamos con esa ignorancia terrible que se vivía antes, ignorancia con respecto a la medicina, los, los tratamientos que daban antes eran horribles. Había gente que moría por el tratamiento, no por una enfermedad. Entonces, no, chicos, yo pienso que hemos cambiado mucho, pienso que le debemos mucho a la ciencia, a la tecnología, pienso que le debemos mucho a la literatura, al arte, pienso que le debemos mucho a todas las personas que han hecho algo para que avance la humanidad. Y estamos mucho más avanzados que en la Edad Media y que antes. La ciencia y la tecnología sí nos han provisto de mejores cosas. No me digan que ustedes no pueden leer mejor en la noche, aunque sea toda la noche, con luz eléctrica, en lugar de con una vela. En la época que no había electricidad, se utilizaban velas para poder leer, para poder escribir. Y la luz de las velas, aunque sean varias velas, es una luz de ratos titilante, no es una luz perfecta. Yo he conocido lo que es estar en un lugar con velas. Todavía es posible que en muchos lugares se use porque no hay electricidad. Pero llegó la electricidad, llegó la luz eléctrica, y con la luz eléctrica llegaron una serie de aparatos que funcionan gracias a la electricidad, de manera que puedes tener incluso un buen televisor y ver películas en tu casa. No tienes que ir al cine, lo tienes ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy de acuerdo con este libro. Sé que no va a ser fácil, pero ustedes léanlo para ver que este asunto de el salario universal es posible, que reducir las horas de trabajo es posible, y que viajar a cualquier parte del mundo sin tanta burocracia infernal es posible. Estas tres cosas son perfectamente posibles. Y lo que yo quiero que ustedes lean atentamente este libro para ver cuáles son los factores que impiden que esto funcione de una vez. ¿Quiénes son los que dicen, no, eso no sirve, no, eso no va a funcionar, no, eso es peligroso? ¿Quiénes son y por qué lo dicen? Porque tienen miedo de grandes opciones, porque quieren no perder dinero abusando de gente que necesita trabajar, pagándoles una miseria y ganando mucho con lo que se produce. Entonces, generalmente la gente que dice, no, eso no va a ser bueno, hay gente que tiene alguna especulación privada con respecto a eso y que no la dice. Cuando hay alguien que dice, no, 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 eso no, y se oponen a algún progreso, es porque algún interés tienen en que la gente no progrese. Tienen algún interés personal en detener el progreso social. Entonces hay que desconfiar de esa gente que siempre dice no ante cualquier idea renovadora. Esa gente es peligrosa. Esa gente quiere detener la evolución de la humanidad. Así que tener cuidado. Por supuesto, en mi materia vemos diferentes posiciones para ver que no hay una sola solución, hay varias soluciones. Habría que ver cuál de las soluciones es mejor y varias opiniones sobre la evolución de la humanidad. Pero que evolucionamos, sí evolucionamos. Claro que sí. Desde los egipcios hasta ahora, claro que hemos evolucionado. Desde los aztecas y los incas hasta ahora, claro que hemos evolucionado. ¿Cómo que no? O a los incas no les hubiera venido bien tener automóvil, tener televisión,
tener un celular. Claro que les hubiera venido bien. No lo tenían, ahora sí lo tienen. Toda la gente descendiente de incas o de aztecas que está acá en Latinoamérica, esa gente ya es otra gente. Antes, oigan, no hace mucho tiempo atrás, ¿no? Claro, hace 50 años que estoy en Bolivia, pero no hace mucho tiempo atrás, yo sabía que muchos campesinos, por ejemplo, no querían en algunos lugares que les pusieran agua corriente. Entonces los ingenieros les decían, no, mira, vamos a tomar el agua de aquella bajada de agua y la vamos a bajar en cañería hasta acá y tú puedes aquí, con esto, tener esa agua que viene de arriba para no tener que subir y hacer tanto esfuerzo. Y los campesinos decían, no, si esa agua está saliendo allá es porque la Pachamama quiere que salga de ahí, entonces tenemos que ir a buscarla de ahí. No querían. Pero hoy en día me he enterado de que muchos campesinos que han ido llegando a la ciudad para ver cómo están sus hijos que han venido a vivir a la ciudad, por ahí me cuentan el caso de un campesino que vio cómo salía el agua corriente, la luz, esto, aquello, y dijo, caramba, esto es mucho mejor. No tengo que hacer el esfuerzo para esto y esto. Aquí está. Y al final se ha venido a vivir a la ciudad, porque descubrió que la vida acá en la ciudad es mucho más fácil y más llevadera que en el campo. O sea que no es cierto tampoco que los campesinos están totalmente atados a tradiciones y todo eso. Sí, en un primer momento va a haber un poco del asunto de respeto por las tradiciones o de desconfianza ante la ciencia y la tecnología. Pero eso se supera y al final los campesinos se vienen a la ciudad porque se dan cuenta que hay ciertas cosas que funcionan mejor acá que allá. El gran problema que tuvo en un momento el gobierno de Evo Morales es ver cómo ellos veían que los campesinos se vienen a la ciudad. Y ahí el gran problema es, no, tienen que quedarse en el campo, porque ¿quién va a trabajar en el campo? ¿Quién va a producir los alimentos? Entonces se apuraron a mejorar el campo. No importa lo que pasa en la ciudad. El gobierno de Evo Morales trató de establecer beneficios para los campesinos para que no se vengan a la ciudad. Porque si no, ¿quién va a producir las cosas que hay que producir? ¿Quién va a producir las verduras, la papa? ¿Quién va a cuidar las vacas? ¿Quién va a cuidar el ganado? Entonces, si los campesinos dejan el campo y se vienen a la ciudad, ahí tenemos un gran problema, dice el gobierno. Así que el gobierno ha tratado de mejorar las condiciones del campesino. Casas nuevas, carreteras, todo lo posible para que el campesino cambie su forma de vivir, que tenga una forma de vivir más tranquila, más simple, y que no quiera venirse acá. Pero aún así, hay muchos campesinos que se han venido a la ciudad. Aún así. No es cierto que los campesinos están contentos en el campo. Hay muchos que están cansados del campo y han visto que vivir en la ciudad, consiguiendo un buen trabajito, es mucho mejor. Así que hay muchos cambios sociales que a veces no aparecen en las estadísticas o no aparecen en los informes oficiales de los gobiernos. Pero nosotros sabemos que en muchas partes del mundo, la gente del campo se viene a la ciudad. Aparte del hecho de que cuando las cosas andan mal en un país, la gente se va del país y trata de irse a algún lugar donde puedan estar mejor. Entonces hay migraciones de un lado a otro, tremendas, especialmente, por ejemplo, toda la gente de África. No se olviden, en el norte de África es donde hay muchos países de origen árabe, musulmán. Entonces, en esos países musulmanes a veces hay guerras muy terribles y la gente huye de ahí. O en el centro de África, el desierto del Sahara otra vez está agrandándose. Entonces la gente huye de ahí porque ya no hay que comer porque se seca todo. En el sur todavía en algunas partes hay algunos problemas tribales, grupos que se enfrentan entre sí. Así que en muchas partes del mundo, especialmente
en el paradigma ahí africano, hay gente que por uno u otro motivo huye del África. ¿Dónde se va? A Europa. ¿Y en Europa qué van a hacer? Los reciben, pero no saben qué van a hacer. ¿Cómo le van a dar trabajo a la gente que viene de África si todavía tienen problemas para darle trabajo a su propia gente? Así que tarde o temprano hay muchos aspectos que van a tener que cambiar sí o sí. El trabajo lo tienen que hacer las máquinas. Las máquinas tienen que producir bien y mucho más y mejor que el ser humano. Y el dinero que se puede ganar, que pueden ganar los empresarios a través de las máquinas, tiene que donar al Estado una suma, porque tienen que pagar impuestos, hay que vigilar que paguen el impuesto que es necesario, y con ese dinero de los impuestos el gobierno tiene que dar un sueldo a muchas personas, aunque no trabajen, o para que dejen de trabajar en cuestiones que no son buenas y tengan una tranquilidad. Entonces las máquinas trabajan acá, los seres humanos tienen un sueldo, y estos seres humanos se tienen que dedicar a tareas más creativas, o controlar las máquinas para que las máquinas no nos controlen a nosotros, digamos. Siempre va a haber alguna cosa que hacer. Entonces, todo esto va a generar un cambio social grandísimo. Estamos a la puerta de un cambio social enorme. Si las cosas salen bien, estamos produciendo un mundo que no se va a parecer nada al mundo que ya hemos conocido del siglo XX hacia atrás. Y eso es lo que hay que estudiar. Eso es lo que hace mi materia. En FENODOS estamos tratando de estudiar el mundo que se está transformando y las posibilidades de transformación de este mundo. Que ustedes las van a vivir, sus hijos las van a vivir, sus nietos las van a vivir. Suponiendo que ustedes quieran tener hijos y nietos. En Europa y en Estados Unidos hay muchos jóvenes que no quieren casarse, no quieren saber nada con esto. Pero suponemos que todavía va a haber reproducción. Entonces, vean este libro. En la próxima clase comentamos un poquito más de este libro y lo vamos a conectar con otros libros que vamos a explicar después. ¿Listo? Gracias, chicos. Chau, chau. Hasta luego, licenciado. Gracias, licenciado. Hasta luego.